Canal 9, Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología, al alcance de todos. Mage de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Conoce el Mage de Dongfeng y vuelva a sentir la magia de manejar. Desde 13.990.000 pesos en Dongfeng CIDEF y su red de concesionarios. Dongfeng. Drive your dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. Muchas veces solo se trata de lograr una derrota que sea digna. No es algo pequeño, porque eso de someterse a la pérdida impuesta por las circunstancias, los errores propios o ajenos, algún azar poco conveniente, está bien, pero hay que someterse a la pérdida con cierto decoro. Y este no es un asunto a desdeñar. Y esto es lo que ocurre con Janet Jara. Si la decepción en la primera vuelta fue muy grande, por haber obtenido solo el 26,9% de los votos, de haber superado a José Antonio Katz solo por el 2,9%, de haber tenido cerca de 600.000 votos menos que los candidatos al Congreso del oficialismo, de tener menos porcentaje en las preferencias ciudadanas que la aprobación que posee Gabriel Boric. Pero no queda otra que recuperarse. La primera vuelta fue un masazo para el oficialismo. Lo fue no porque no supieran
las enormes dificultades de la campaña, sino por lo que le decía, por el pésimo rendimiento en la primera vuelta. Y volvemos a lo mismo, eso de que en la segunda vuelta haya una derrota, pero digna. Se estima que Janet Jara, teniendo seguro el paso a segunda vuelta, comenzaría su campaña la misma noche de las elecciones del domingo 16 de noviembre. Pero para sorpresa de varios, eso no ocurrió. El comando como que se trabó. Ella misma como que se tupió. Recuerde, iba a hacerse cargo Ricardo Solari, el socialista, pero él prefirió seguir con un apoyo a medio tiempo, como de pasadita, un aporte leve. Hubo que despedir al hombre del círculo íntimo de Janet Jara, a Darío Quiroga, el encargado estratégico, porque Darío Quiroga, desde el progresismo, desde el feminismo, había atacado a la gente del Partido de la Gente y a Sandra Parisi, acusándola a ella de ser flaite, mientras el nuevo vocero Francisco Vidal decía que la izquierda tiene que recuperar el mundo popular. O sea, uno acusa de flaite y el otro dice que hay que recuperar el mundo popular. Tampoco se resolvía la discusión entre los que querían una campaña propositiva y los que deseaban salir a atacar, a criticar con todo a José Antonio Kast, y se produjo esta colisión al interior del comando. ¿Proponemos o criticamos? ¿Lo criticamos a él, a su entorno, a sus ideas? O sea, se trataba de ir con todo y todas estas dudas, todas estas confusiones, repito, paralizaron al comando. Janet Jara bajó el ritmo de sus actividades. No fue la primera semana después de las elecciones que habían soñado, que deseaban, que habían pronosticado o planificado. Poco a poco fueron recuperándose, reconstituyéndose, pero sin mucho ánimo, sin demasiada energía, sin mayores ilusiones. Solo con eso de hay que cumplir con el deber, hay que ser fiel a las creencias. Es harto eso, pero no lo suficiente para ganar esta elección. Y después vino lo del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, esa reunión con José Antonio Kast, que los pilló todos por sorpresa, como mirando para otro lado, y con su apoyo evidente, diciéndole a Kast, los dos tenemos muchas coincidencias. Fue como un cuchillo caliente penetrando en la mantequilla, suave, pero al mismo tiempo letal. Y no es que Frei en esta situación arrastre muchos votos, no, pero a Jara no se le puede escapar ninguno. Y para su intento de irse al centro político, esto de Frei no lo ayudó para nada, más bien la perjudicó. De los de Frei vamos a hablar más adelante. Uno de los voceros de su comando se llama Eric Aedo, importante porque es militante de la democracia cristiana, pero este vocero decidió emprender viaje a Kuala Lumpur. Son varios días, del 25 de este mes al 3 de diciembre, más los días de viaje, se fue hartos días este señor Eric Aedo. Entonces me interesó saber el motivo para ausentarse de tan importantes labores, vocero de la campaña de Janet Jara. Aedo, que no fue reelecto como diputado porque sacó un miserable 1,27%, decidió irse a una conferencia por allá por Kuala Lumpur. La conferencia sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial. En específico, Aedo intervendría en la discusión sobre, textual, las profundas consecuencias de la inteligencia artificial para la sociedad, la economía y las instituciones democráticas. O sea, Aedo fue a Kuala Lumpur a ilustrar a los asiáticos y a gente de otras latitudes sobre tan importantes asuntos. Aedo es evidente que no está en eso de lograr derrotas dignas. Y una de las cosas buenas que le ha ocurrido a Janet Jara es haber logrado, eso sí, callar a Gabriel Boric. Que haya logrado dominar la pulsión de primera figura que tiene el presidente, de enfrentar él a Kast cuando la adversaria es Janet. En definitiva, de haber logrado que no se entrometa más en la campaña. Y la otra cosa buena que hizo Janet es también haber silenciado al presidente de su partido, a Lautaro Carmona, aunque aquí las cosas son más complicadas, porque Lautaro está esperando pacientemente que pasen las elecciones para cobrar cuentas. Y a propósito,
¿No se ha sorprendido que en las horas y días siguientes a la primera vuelta presidencial todos miraban a Franco Parisi y sus electores para salir de pesca, para lograr capturar a esos electores? La más necesitada en lograr una casa numerosa, casa con Z, era Janet Jara. ¿Se da cuenta que ahora se habla poco de este asunto de Parisi? Es que Franco Parisi y su gente se encargó de enfriar los bríos, los ánimos de esas aventuras recolectoras. Parece que no se van a decantar por nadie, que han decidido ser los grandes decisores en las disputas futuras. Vamos a hablar más adelante de eso, pero lo cierto es que las campañas desde ese punto de vista se manifiestan estáticas. Le decíamos que la campaña de Janet Jara pretende tener un resultado honorable, y eso significa un buen resultado. Y esto significa también que José Antonio Kast no esté, por ejemplo, en el 60%, o sea, en una cifra que se acerque a la del rechazo en el primer plebiscito constitucional. Eso no. Algo decente, algo bueno, sería una votación de Jara que se acerque al 45%. Algo ya superior al 45% sería algo ya muy bueno. Menos del 45% ya se estima mediocre. La posible derrota de Jara, yo sugiero en todo caso tomarla con pinzas. No se olvide usted que el rendimiento electoral de la izquierda en la elección parlamentaria fue malo, pero mucho menos malo de lo que se esperaba. La derecha no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y requiere de los votos del Partido de la Gente en la Cámara Baja. Y en el Senado, donde no está el Partido de la Gente, hay simplemente un empate entre el hoy oficialismo y la oposición. Por eso, quienes gobiernan, asumidos que perderán el Poder Ejecutivo, tienen amplia capacidad de maniobra en el Legislativo, en el Congreso. Les decía que había poco optimismo en el comando de Jara. Por ejemplo, alguien que integra el comando a nivel regional es el gobernador de Los Ríos, Luis Cubertino, militante socialista. Dijo en Radio Bio Bio, es un escenario electoral muy complejo, muy difícil de superar, pero siempre hay dosis de esperanza para poder revertir una situación electoralmente compleja. Lo reconoció. Le preguntaron al vocero, a Francisco Vidal, siempre él es muy optimista. ¿Cuáles son, Francisco, Pancho le dicen, las posibilidades que le asignas de que gane José Antonio Kast o Jara? Y Pancho Vidal contestó, 2/3 a Kast y 1/3 a Jara. Yo creo que es muy difícil, porque Kast tiene una reserva relativa de votos con Chile Vamos y con libertarios. Y nosotros no tenemos reserva relativa, salvo Marco Enrique Sominami y Artés, que sacaron 1,1, 1,2 y 0,7. Poco. El mismo Vidal dio luces del lugar en que había que buscar los votos. Dijo, yo diría que la campaña debería estar enfocada en recuperar un voto que es muy importante, que es muy masivo además, que es el voto popular y el voto de los sectores medios. Ahí está, yo creo, el colchón de reserva que tiene la candidatura de Jara. Pero ocurre, y usted lo comprenderá bien, que cuando la izquierda radical, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, o sea, esta izquierda pura, no socialdemócrata, como dijo Bodanovich sobre el Partido Socialista, debe ir a recuperar el voto popular, y eso se debe hacer en unos pocos días, resulta evidente que la batalla es casi imposible. Da para otra columna la pérdida del voto popular por parte de la izquierda. ¿Por qué? Si ese voto, el llamado popular, no lo tiene, ¿acaso no es el reconocimiento de un enorme fracaso, un fracaso existencial, tan grande que primero deben resolver eso y después pensar en seguir gobernando? Juan Carlos Ursúa, integrante del comité estratégico de Jara, dijo, fácil, esto no está. Carlos Sominami, una adquisición reciente en el comando de Janet Jara, expresó, la elección es muy difícil, está muy cuesta arriba, y agregó, Janet Jara genera menos aprensiones ser del Partido Comunista que ser la candidata del gobierno. O sea, la candidata, según Sominami, tiene dos problemas estructurales, ser comunista y ser candidata del gobierno. O sea, la elección de verdad está muy difícil.
La disputa en el comando de Jara entre los que quieren atacar a Kast y los que quieren ser propositivos, además, nunca se resolvió, lo que demuestra que hay un problema de liderazgo de Janet Jara. Lo que sí ocurrió es que hay una especie de mezcolanza entre estas dos estrategias, pero como eso de las proposiciones no es algo nuevo, es menos espectacular, está primando lo otro. Como ustedes saben, los políticos además funcionan, todos los políticos de todos los sectores, funcionan con minutas. ¿Qué son las minutas? Unos documentos, papelitos cortos, chicos, pequeños, para que los alcancen a leer los políticos. Y esos papelitos tienen lo que se llaman las ideas fuerza. O sea, ¿cuál es el concepto? Que ellos repitan, todos a coro, como papagayo, estas pocas ideas fuerza. Todos. Se los reparten estos papelitos, las minutas. Insisto, esto existe en todos los sectores políticos. Son elaboradas estas minutas por los pensantes, por los estrategas, los que dicen cómo son las cosas, por dónde hay que ir. Por ejemplo, las minutas de Janet Jara las envía normalmente Danilo Herrera. Y todos lo obedecen. Y muchas veces hasta el mismo candidato se convierte en un papagayo más, repite lo de las minutas. Hace unos días llegó los parlamentarios y dirigentes del oficialismo, llegaron algunas minutas, título de una de ellas. Kast es un peligro para las mujeres. Bajada de la minuta. Kast es retroceder en los derechos de las mujeres. Es una amenaza directa y que con él las mujeres siempre pierden. Esas son las ideas fuerza para que usted capte cómo opera la política. Hay que repetir eso. Agrega que Kast quiere que, esto es comillas, las mujeres tengan menos libertad que hoy. Pues se quiere que las mujeres, pues se opuso por años a la píldora del día después. Hay que repetir esto. Otra, Kast quiere obligar a niños y mujeres, a niñas y mujeres, a parir incluso en casos extremos. Agrega que ese candidato pretende que una niña violada por su padrastro sea obligada a parir. Eso no es proteger la vida, es castigar a las mujeres. Esas son las ideas simples, fuerza. Casi su partido. Se opusieron en el Congreso a la ley Papito Corazón y que permitió y fomentó violencia política contra las mujeres. Otra idea. También invocan el caso de los ataques recibidos por Evelyn Matei desde el comando de Kast. Es para que usted vaya entendiendo cómo funciona la política. Así funcionan las campañas. Otra bajada, por ejemplo, de estos memorándum, de estos memos, es la del temor. Hay que comunicar que un gobierno de Kast causa miedo. Por ejemplo, la militante del Frente Amplio, senadora electa, Beatriz Sánchez, fue la que se encargó de verbalizar esto de que Kast causa miedo. Hay cuestiones, lo dijo así, hay cuestiones que en su discurso que a mí me generan rechazo y también temor. Por ejemplo, la confianza entre nosotros. Entonces, cuando le preguntaron a qué se refería, Beatriz explicó la idea. Dijo, creo que las sociedades mejoran económicamente, mejoran en su percepción de vida, de mejoría de vida, cuando confiamos entre todos nosotros, cuando creemos en otras personas, cuando abrimos las puertas, cuando nos sentimos mejor en donde vivimos, ¿no? Y creo que lo que propone José Antonio Kast es justo lo contrario. ¿Qué más dijo Beatriz? Creo que él propone, o todo lo que dice, es que desconfiemos entre nosotros, que no exista una buena onda entre nosotros. Creo que tiene un discurso que nos separa y que no nos une. Eso es lo que yo veo en el discurso de fondo. Su discurso va a eso, y creo que sería fatal ir construyendo un país en que la base sería la desconfianza entre todos nosotros. Creo que eso sería fatal. Kast me da temor, remató en el diario La Tercera. Otro misil, porque estos son los misiles de la campaña. Otro misil es un recorte presupuestario de $6.000 millones del presupuesto de la Nación en 18 meses. Un asunto en el que, según dijo Paulina Bodanovich, que es la jefa de campaña de Jara, Kast no ha sido capaz de dar una explicación de cómo va a lograr reducir ese presupuesto sin perjudicar las políticas y los beneficios sociales que tiene la población chilena. El diputado Daniel Manucheri siguió la minuta y dijo que la llegada de Kast a la presidencia implica riesgos en materia laboral y de derechos sociales. Dijo así, hay un candidato que no tiene nada que mostrar y que pareciera que no solo está escaso en sus ideas, sino que tiene una agenda oculta.
Kast tiene una agenda que no conocemos y que indudablemente pudiese implicar un retroceso para los trabajadores y para las mujeres. La diputada y senadora electa del Partido Socialista, Daniela Chiccardini, señaló que Kast se rodea de quienes hoy día están siendo tremendamente cuestionados por casos de corrupción, refiriéndose al diputado Cristian Araya. Otra minuta. Título de la minuta: Kast ningunea a don Francisco. ¿Y qué dice? Dice: Kast se esconde por no participar en un programa que es antiguo, que conduce Mario Kreuzberger, que se llama Las caras de la moneda. Y la minuta dice: decirle que no a don Francisco siempre es un error, pero hacerlo en semana de Teletón es incomprensible. También se ha reforzado la idea de que Kast no ofrece gobernabilidad, que no asegura paz social y que él es un peligro para la democracia, que va a debilitar las bases de la democracia, como dijeron el DC Guillermo Pickering, la PPD Carolina Toá y la PS Paulina Bodanovich. Constanza Martínez, que es la presidenta del Frente Amplio, dijo que la única candidatura que ha logrado unificar a sectores políticos diversos es la candidatura de Jara, y esa es la única, ojo, que da certeza democrática. La de Kast no da certeza democrática. ¿Por qué le cuento todo esto? Para que usted sepa cómo piensan los políticos, cómo se mueven los políticos, las minutas que tienen y cómo les reparten estas minutas y empiezan a repetir estas frases cortas, pequeñas, que se las aprenden de memoria, todos a la vez. Se expresan en unas pocas líneas y más. Y esto es común a todos los comandos. Otra línea fue intentar acercar a Jara a Bachelet. Esto es muy importante porque Jara necesita votos. El senador del Partido Comunista, que fue reemplazante de Darío Quiroga, o sea, es además el que está a cargo de la parte estratégica de Janet Jara, me refiero al senador Daniel Núñez, dijo: Janet Jara, si es continuidad de alguien, es del legado de Michelle Bachelet, no de este gobierno, no de Gabriel Boric, no. Ella es continuadora del legado de Michelle Bachelet. O sea, la esperanza del comando, o de parte del comando al menos, es volver a lo antiguo, a la imagen de la nueva mayoría, en tiempos en que no gobernaba el Frente Amplio. Esto tiene sentido porque Bachelet siempre ha estado estrechamente ligada al Partido Comunista y por muchos es considerada una especie de mamá del Frente Amplio y goza todavía de amplias simpatías. La visita de Janet Jara a Michelle Bachelet en su casa tiene este sentido. Ellas se juntaron. La idea es ser la continuidad de Bachelet, aunque la imagen de la expresidenta, hay que decirlo, se ha venido diluyendo. En los últimos actos electorales no ha tenido Bachelet gran influencia. Naturalmente que esta visita tuvo también el objetivo de responder el apoyo de Eduardo Frei a José Antonio Kast. Bachelet, en una declaración escrita después de esta reunión con Janet Jara, dijo: Chile vive un momento importante. En cada proceso electoral he creído que lo esencial es fortalecer nuestra democracia, participar, informarse y escuchar con respeto. A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Janet Jara es una de ellas, una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias. Más allá de las diferencias propias de toda contienda, lo fundamental es que Chile avance con diálogo, estabilidad y respeto institucional. Naturalmente que después de esta declaración es casi imposible el sostén, el apoyo de un gobierno liderado por Kast a una candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La ONU, además, no manifiesta especial predilección por candidatos involucrados en competencias políticas internas. Paulina Bodanovich, la jefa de campaña de Janet Jara, también socialista, dijo con palabras de buena crianza que es probable que ni ella misma crea que el gesto de Bachelet a Jara previo a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre no debiera tener efectos adversos si Kast triunfa en la elección y se convierte en el próximo presidente de la República. Este es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, y yo creo que ahí nadie debiera perderse. Pero este gesto es posible que demuestre
no solo que hay pocas que podría tener problemas Michelle Bachelet en su candidatura, sino lo que ya muchos sospechan, que Bachelet no tiene ninguna posibilidad de ser secretaria general de la ONU, por lo que su gesto a Jara, desde este punto de vista, no tiene consecuencia en su candidatura. Jara recibió otro apoyo, el de Luisa Durán, la esposa de Ricardo Lagos. O sea, es el apoyo del laguismo, duro y puro. Recordemos que el hijo de Lagos, Ricardo, es vocero de la campaña de Janet. Luisa Durán dijo que fue invitada por Jara para que le contara el trabajo que realizó durante el gobierno de Lagos, en especial respecto al programa Sonrisa Mujer, que atendió a miles de mujeres, y le habló de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Y aquí viene el mensaje, después de esto. Tengo preocupación, al igual que ella, o sea que Jara, de que estos programas no puedan seguir desarrollándose y eso sería una pena. O sea, CAS es un peligro. Hay que recordar que Ricardo Lagos fue de una ambigüedad propia de un laberinto respecto al proyecto constitucional que apoyó Gabriel Boric. Nunca estuvo en contra o a favor y eso fue algo que le va a penar, yo creo que para siempre. La candidatura de Jara recibió un golpe desde lo que queda del Partido Radical. La verdad es que es un golpe pequeño, pero cuando se está débil, incluso los golpes chicos se sienten grandes. El Partido Radical, después de 162 años de historia, luego de los últimos resultados electorales, feneció, se murió. ¿Por qué? Porque tuvo tan poca votación que no cumple con los requisitos legales para existir. Incluso comenzó la liquidación de los bienes que le quedan. Hay que reconocer que fue una agonía larga, con altibajos, que su estertor prolongado fue rentable a algunos, pero ya no pudo más. Y ocurre que 40 militantes destacados, encabezados por el ex senador Ricardo Navarrete, declararon que el radicalismo ha extraviado su identidad y renunciado a su tradición doctrinaria, por lo que entró en un declive que hoy reconocemos con gran pesar. Destacaron los roles de los gobiernos de la concertación, pero señalaron que el país atraviesa un momento crítico en seguridad, economía y otros puntos clave debido a los impulsos refundacionales del actual gobierno, por lo que no apoyarán su continuidad. Y tras manifestar que Chile necesita una nueva convergencia para avanzar, afirmaron estos 40 militantes conocidos del Partido Radical que apoyarán a Kast, ya que su llamado a un gobierno de emergencia y unidad nacional responde con claridad al momento que vive el país. Junto al ex senador Ricardo Navarrete, firmaron el ex titular de Minería Sergio Jiménez, los ex subsecretarios Patricio Morales, Jorge Chocair y Rodrigo Vorpal. La directiva del Partido Radical les respondió y en una declaración rechazó el contenido del texto, el cual aseguró fue firmado por un grupo minoritario de personas alejadas hace mucho tiempo de la colectividad y formado por ex autoridades del Partido Radical de Chile y ex autoridades de gobiernos de la ex concertación. Y agregaron, así muy firme, el Partido Radical reafirma su fidelidad a los compromisos adquiridos y su coherencia con los principios socialdemócratas que lo sustentan, y que la actitud de esos 40 es una abierta transgresión a la disciplina partidaria. Y entonces nos encontramos con una situación alucinante. La directiva de un partido que no existe llama a la disciplina partidaria a militantes de un partido que dejó de existir. Es como si fuera un llamado mediante una medium, desde el más allá. Naturalmente, obviamente el Partido Radical es pequeño, ya no existe, no hay una directiva que dice ser directiva, los militantes que son militantes, pero de un partido que murió, pero en fin, todo esto igual no beneficia a Janet Jara. En verdad, el mal rendimiento de Janet Jara, yo diría que no es responsabilidad solo de ella. La izquierda en Chile hace años que no es capaz de reflexionar, de pensarse a sí misma. Cuando terminó la concertación por la victoria de Sebastián Piñera la primera vez, solo llegaron a pensar en matar la concertación y recuperar el poder con la nueva mayoría que introdujo la novedad del Partido Comunista en el gobierno. Cuando ganó por segunda vez Sebastián Piñera, los PPD, los partidos, los socialistas, los demócratas cristianos, se sometieron a lo que hoy es el Frente Amplio y el Partido Comunista sin mayor reflexión.
se radicalizaron cada vez más a la izquierda y el gran proyecto institucional, el proyecto constitucional de la Convención fracasó. Desde entonces, ¿qué hacen? Administran la coyuntura, el vacío o la nada. Cuando Francisco Vidal dice que hay que recuperar el voto de los sectores populares, ¿qué es eso? Es el reconocimiento que existe el vacío. Para los más críticos de la izquierda sería administrar las ruinas del tiempo viejo. Para los concertacionistas el sueño sería volver atrás a ese tiempo viejo, que es lo que querría incluso alguna derecha. Daniel Núñez añora hacer la continuidad de Bachelet. ¿Pero de cuál Bachelet, senador Núñez? Porque en Chile hubo dos Bachelet, una muy distinta a la otra. Incluso podría decirse que una traicionó a la otra. Pero ¿cómo solucionar estas contradicciones de la izquierda? ¿Cómo es eso de ser los críticos acérrimos de Julio Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, para luego entrar en negocios con él y extender sus concesiones de litio por otros 30 años? ¿Qué dice Jara, qué dice el Partido Comunista sobre esto? Porque los silencios oportunistas, porque son solo eso, silencios de oportunidad, pronto se rompen. ¿Se da cuenta entonces que el problema de la candidatura de Janet Jara es profundo? ¿Se da cuenta que la izquierda, en esta idea de normalidad, no hace sentido a los chilenos porque esta situación de normalidad no gusta como proclama el gobierno? Sabrán que en el informe del PNUD, mientras en 2011 el pesimismo llegaba al 21%, hoy está en el 59%. Se darán cuenta que el asunto no es solo convertirse en un pescador, lanzar la red, los anzuelos, para tratar de capturar a los peces ciudadanos del Partido de la Gente. ¿O acaso no se dan cuenta que la derecha ya no depende solo del fenómeno Piñera y que podría ocurrir que la ventaja de la derecha no es solo por los méritos que pueda tener, sino por los deméritos de la izquierda? Cuando Eduardo Frei entró a la política, lo hizo más bien por un deber, porque la política no le gustaba. Un deber con el país y también un deber con su familia, con su padre principalmente. Fue por allá en 1987, junto a otros, que creó el Comité de Elecciones Libres para enfrentar el plebiscito, para tratar de ganar a Pinochet. Luego, siendo presidente de la República, privatizó el agua potable, todo el sistema de agua potable y aguas servidas, privatizó puertos, comenzó la privatización de los aeropuertos, tomó la difícil decisión de cerrar las minas del carbón en Lota. Cuando se tomaron todas estas decisiones por parte de Eduardo Frei, presidente, Francisco Buenchumilla, hoy presidente interino de la Democracia Cristiana, era un diputado oficialista. Eduardo Frei intentó ser presidente por segunda vez en las elecciones de 1999. Trató de suceder a la primera Bachelet en un gobierno que ya comenzaba a empantanar al país. Ya había signos de descomposición. ¿Se acuerda, por ejemplo, del jarro de agua vertido por la estudiante María Música Sepúlveda sobre el vestido de la ministra de Educación, Mónica Jiménez? Bueno, en ese ambiente, Frei compitió con Sebastián Piñera y aunque no logró ser presidente por segunda vez, en segunda vuelta obtuvo ni más ni menos que el 48,1% de los votos frente al 51,9% de Sebastián Piñera. Ya se quisiera la izquierda hoy una disputa así de estrecha con la derecha. Eduardo Frei hace rato que no hace vida partidaria, hace rato que critica a la nueva mayoría, que critica al gobierno de Gabriel Boric y dio públicamente las razones para votar rechazo en el plebiscito constitucional, mientras su partido, la Democracia Cristiana, estaba a su favor. ¿Qué pasó ahora? Que José Antonio Kast se trasladó a la residencia de Frei, se reunieron y emitió una declaración siguiente. Esta fue la declaración de Frei. En el día de ayer recibí en mi casa al candidato presidencial José Antonio Kast para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile. Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones
que resuelvan las necesidades que afecten a todos los chilenos. Y, escuche bien, esta es la parte más importante, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país. Ahí está el apoyo. Coincidencia en los temas esenciales. Pese a que, como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores con amplitud de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos. Y luego agrega, nuestro país debe retomar rápidamente el crecimiento, generar buenos empleos y erradicar las organizaciones delictuales que se han tomado nuestros barrios y amenazan el futuro de nuestros niños. Esta fue la declaración de Frei después de reunirse en su casa con José Antonio Kast. Y esto fue, como dije antes, un durísimo golpe para Janet Jara. Es verdad que se sabía que Frei no estaba con ella, que no pensaba como ella, pero distinto es apoyar a su adversario, es apoyar en forma prácticamente explícita a Kast. La rabia en la democracia cristiana nos hizo esperar. Ahora, la verdad es que la democracia cristiana es un partido en involución hace muchos años. Ahora recién tuvo un relumbrón porque sacó 8 diputados, pero la verdad es que eligieron bien los candidatos y votaron más por ellos que por el partido. Su votación en todo caso fue inferior al 5%, una miseria. En 1991, la Cámara de Diputados tenía 120 parlamentarios y no 150 como hoy. Y con 120 parlamentarios, la DC tenía 38 diputados. Hoy con 150 tiene 8. De esa colectividad gigante, enorme, que no solo era un partido moderno, con líderes muy importantes y muy influyentes, pero también con una doctrina, no queda nada. La DC fue no solo un partido político, fue una cultura. Había una forma de hablar, de expresarse, de razonar. Su vacío de militantes, los que hay hoy mayoritariamente son funcionarios públicos y cuidan eso, lo del empleo público, es equiparable a su enorme vacío ideológico. Naturalmente que esto daría para una columna completa. Y Frei es hoy, para su deteriorada suerte, la única figura. Frei, que cuando nadie se lo pidió, porque además no era tema, cuando entró en política, vendió toda su participación en empresas para no tener conflictos de interés y pidió a un hermano que le administrara el dinero que había recibido y lo invirtiera solo en bienes inmuebles para no tener ese conflicto de intereses. Y hubo una especie de fideicomiso ciego, tan ciego que el hermano le robó prácticamente todo su patrimonio. A este Frei, los DC lo quieren expulsar del partido. Lo sometieron al Tribunal Supremo, el que suspendió su militancia por apoyar a Kast. Tendría entonces que haber apoyado, parece, a Jara. Ocurre que la democracia cristiana nació como un partido opositor a los movimientos marxistas, en especial al Partido Comunista. La Organización Demócrata Cristiana de América Latina, que se llama OTCA, anunció hace algunos meses la suspensión de la democracia cristiana chilena en esa organización por su apoyo a la candidata del oficialismo, Janet Jara, debido a su militancia en el Partido Comunista. ¿Qué dijo textual esta Organización Demócrata Cristiana Internacional? La decisión del Partido Demócrata Cristiano de Chile de respaldar la candidatura presidencial del Partido Comunista representa una ruptura grave con los principios fundacionales de nuestra organización. El Partido Comunista de Chile tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios, responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Hace ya un tiempo, la fundación alemana Konrad Adenauer, la Konrad Adenauer está relacionada, es un brazo cultural de la democracia cristiana alemana, y esta Konrad Adenauer terminó su relación con la democracia cristiana chilena, a la que contribuyó durante muchísimos años con ayuda monetaria, justamente para que pudiera organizarse y tener una mayor densidad doctrinaria. ¿Y por qué terminó su relación?
por la progresiva izquierdización de la DC chilena. Cuando los alemanes de la Konrad Adenauer, muy educadamente, vinieron a Chile a comunicar que terminaba la relación, pero en forma muy amistosa, una relación después de tantos años, para su sorpresa, en vez de recibir agradecimientos por la ayuda otorgada por, insisto, muchos años, recibieron un trato frío y despectivo de los DC chilenos. Hay muchos militantes, antiguos dirigentes y parlamentarios que han abandonado la DC. Y hoy es prácticamente un partido clientelar, o muy poco más que eso. Francisco Buenchumilla, el presidente en subrogancia de la DC, reaccionó indignado a la decisión de Frey de recibir a Kast. Dijo, el presidente Frey ha estado arrastrando el poncho hace meses con otras conductas de esta misma naturaleza. Así lo dijo, tal cual, arrastrando el poncho. Esto ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha. En este caso, con la ultraderecha, contrariando además las decisiones de los organismos regulares del partido, donde nunca concurrió a defender su postura. Más adelante, Buenchumilla usó la retórica nuestra. A viva voz se preguntó a sí mismo, textual, la conciencia nuestra es que estamos frente a hechos graves, y frente a eso la pregunta es, ¿nosotros deberíamos quedarnos callados? La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido al igual que cualquier militante al cumplimiento de sus deberes? Entonces, como directiva nacional, debemos respetarnos a nosotros mismos y debemos respetar a los miles de militantes a lo largo del país y a lo largo de su historia que nos dicen, ¿alguien porque tuvo una dignidad está fuera de las reglas del partido? Alejandra Krauss, una militante curiosa que fue furiosa partidaria del apruebo del primer proyecto constitucional, dijo, en 2022, en el marco del primer proceso constitucional, el camarada Eduardo Frei Ruiz-Tagle llamó públicamente a rechazar la propuesta constitucional, contrariando la definición del partido que había acordado llamar a aprobar. O sea, un antecedente para la posible expulsión es que Frei estuvo de acuerdo con el 62% de los chilenos. Hoy la Democracia Cristiana es un partido de izquierda. El poder de Francisco Buenchumilla, Jasna Proboste, Alejandra Krauss es incontrarrestable en el partido, se lo tomaron. Los que no pertenecían a esa posición se fueron o los expulsaron. Ex ante recuerda, por ejemplo, que la senadora Jasna Proboste, a solo 7 días del inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, criticó a quienes planteaban un rol opositor constructivo y se mostró inmediatamente partidaria al fin de las AFP, apoyó los retiros y patrocinó, escuche bien, un proyecto para indultar a los llamados presos del 18 de octubre, o sea, los presos de la llamada revuelta del estallido social. Hoy el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana está compuesto por personas de ese sector que domina la DC mayoritariamente. Su presidenta es la abogada Julia Panés, quien fue funcionaria de total confianza de la alcaldesa del Partido Comunista de la Comuna de Santiago, Iracy Hasseler. Yo tengo la impresión que la suerte de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la Democracia Cristiana está resuelta. Carolina Toá, en Radio Pauta, dijo dolida, asimilando el golpe que recibió el sector de Janet Jara. Se refiere a Frei. Verlo hoy día instalado ahí, nada más ni nada menos, la verdad es que me causa dolor, me causa inquietud, me causa preocupación, porque veo detrás de eso la pulverización de una identidad política y yo creo que esas cosas en la historia pesan. Hubo muchos rumores y especulaciones sobre un posible apoyo de Eduardo Frei a Evelyn Matei y bueno, se despejó y finalmente no fue, pero no fue para terminar apoyando a Kast. Yo lo encuentro muy impresionante, dijo. Y siguió Carolina. Yo puedo entender y conozco también las opiniones y los juicios que tiene Eduardo Frei respecto al Partido Comunista y las distancias que lo han caracterizado, pero jamás me imaginaría que esas distancias son mayores que las que puede tener de José Antonio Kast y del Partido Republicano. O sea, realmente lo encuentro muy
sorprendente. Las palabras impresionante y sorprendente han sido de uso habitual por parte de Carolina Toa en los últimos tiempos. Y ahora hago un paréntesis. El que me pareció más lúcido de todos fue el DC Víctor Maldonado. Él participa en el comando de Janet Jara. Maldonado se preguntó, respecto de Frei, ¿por qué esa repulsión al Partido Comunista acá y el atractivo de ser una de las personas mejor recibidas en la China comunista? Y tiene toda la razón Maldonado. Este punto es una de las debilidades de Frei. Pero tomemos prestada la agudeza de Maldonado y preguntémosle lo siguiente. Si acaso es democrático un partido como el Partido Comunista Chileno que apoya dictaduras, ya que lo que él pide es coherencia. Si el Partido Comunista Chileno apoya dictaduras en el extranjero, ¿por qué se le considera no de extrema izquierda y democrático? Cierro el paréntesis. Para agregar más saliño al asunto, usando la memoria corta, hay que recordar que Francisco Buenchumilla, presidente subrogante de la ADC, dijo hace unos días: nosotros tenemos una coalición de 9 partidos en función de la candidatura de Janet Jara. Si nos fuera mal, se termina la coalición. Simplemente dijo, se termina la coalición. Lo repitió 2 veces. O sea, la coalición actual es meramente electoral, diría yo. Le contestaron los presidentes del Frente Amplio, Constanza Martínez, y del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y le dijeron que ellos quieren una coalición progresista amplia. Ya están pensando en la oposición. A coro de la coalición amplia se sumó también Paulina Bodanovich. Y las cosas en el oficialismo están así de revueltas. Y hablemos ahora de José Antonio Kast. Resistió los embates de Janet Jara para más debates. La verdad es que habrá en esta segunda vuelta 3 debates. Ya hubo uno y queda uno de Anatel y otro de Archie. La verdad es que 3 en un mes parecieran ser suficientes. Ha habido en realidad en toda la campaña ya cerca de 17 debates. La idea de tantos debates más es una manifestación de desesperación por parte del comando de Janet Jara, pero no es más que eso. Al programa de Bad Boys de Franco Parisi, Kast descartó ir. Y Parisi se enojó, pero la verdad es que no estaba obligado a ir y no está obligado a correr riesgos. Kast sabe que a menos que ocurra algo extraordinario, va a ganar en segunda vuelta. Sabe que no tendrá un Congreso favorable y este es uno de los tragos amargos de la última jornada electoral. Y no solo eso, en estos momentos en el comando están realizando un levantamiento legislativo que incluye el análisis de las leyes vigentes, de los reglamentos de ley, de los proyectos que están en trámite en el Congreso, sobre los que deben tomar una decisión de si quieren seguir impulsándolos o no. Hay todo un trabajo en el comando porque se están preparando para gobernar. Y todo esto junto a una revisión de los cargos en el sector público, incluidos los cargos de la alta dirección pública, según dijo la tercera. Se han integrado los equipos económicos de las demás candidaturas de derecha. Arturo Esquella, que es presidente del Partido Republicano, que es senador electo por Valparaíso, invitó a Chile Vamos a integrarse al gobierno. Habrá que ver lo que ocurre con Amarillos, aunque se les ha visto más de alguna vez en el comando, y habrá que ver qué ocurre con los nacional libertarios. La duda es si a los nacional libertarios les conviene integrarse al gobierno o prefieren convertirse en una alternativa de derecha. Sebastián Sichel, que fue el candidato presidencial de Chile Vamos en la elección anterior y que tuvo reticencias a apoyar a Kast en esa segunda vuelta, la segunda vuelta anterior, dijo que cualquier continuidad de este gobierno es un desastre. Voy a hacer lo posible para que no gane Janet Jara, o sea, apoyar a Kast. En la parte económica, el comando de Kast formó 4 comités, 4 áreas, divididos en 4 áreas. 1, el Comité de Finanzas Públicas, que está liderado por el jefe económico, que es Jorge Quirós, e integrado por el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, y Bettina Horst. Este Comité de Finanzas Públicas es el que debe modelar el ajuste fiscal, es muy importante. El segundo está integrado por Klaus Schmidt-Hebel y José Ramón Valente, y es el de crecimiento y productividad, o sea, ellos tienen que ver con la reactivación económica. Hay también un comité social para revisar las políticas sociales ante las restricciones presupuestarias existentes.
Y está el llamado, como cuarto, el llamado Comité Primeros 90 Días de Emergencia, que está también coordinado por Bernardo Fontaine y que tiene que establecer todo el plan para los 90 días que se estima que podrían ser muy agitados. Y se está mirando los cargos a nombrar. Lo cierto es que el Partido Republicano no puede gobernar solo, porque no tiene gente para hacerlo. Un presidente debe nombrar unos 2.400 cargos de confianza. El Partido Republicano no tiene ni de cerca gente para eso. El problema para Renovación Nacional y la UDI es que podrían integrarse al gobierno, pero tienen que optar porque si eso es así, van a ligar su suerte a la suerte del gobierno de Kast. O sea, es una apuesta altamente arriesgada. En el comando de Kast, como le decía, se está realizando este levantamiento legislativo. ¿Por qué? Porque al no tener mayoría legislativa, simplemente están mirando qué pueden hacer con decretos. Eso ya lo dijo hace algunos meses Kast y es un trabajo absolutamente relevante para ver si Kast podrá tener una acción ejecutiva eficiente, salvando, no preocupándose tanto del Congreso. Antes de pasar a otra cosa, hay que recordar que Chile Vamos salió debilitado en la última elección. Varios hablan de que hay que terminar con Chile Vamos. La UDI salió trasquilada, menos diputados, menos senadores. Y quiero recordarles que la UDI, de 6 candidatos al Senado, sacó 0. La UDI vive, aunque con menos intensidad, el mismo fenómeno de la DC. O sea, no tiene densidad ideológica. No saben qué es lo que es ser UDI hoy. Pero eso también pasa a Renovación Nacional, pero con la diferencia que a RN eso le ocurre hace muchos años. En RN hay en estos instantes una guerra civil, solo con una pausa hasta que pasen las elecciones. El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se va a retirar de la política. Ahora, tiene a 7 militantes destacados acusados en el Tribunal Supremo. Los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, y de Zapallar, Gustavo Alessandri, acusados. El alcalde de Renco, Enrique del Barrio, acusado. El gobernador de Arica, Diego Paco, está acusado. Los parlamentarios Miguel Mellado, renunció al partido, y Alejandro Kuzanovich, senador, acusado. Y el expresidente del partido, Carlos Larraín, también acusado, todos ante el Tribunal Supremo. En Renovación Nacional se están preparando elecciones y pretende ganarlas la senadora Paulina Núñez, que dice representar algo que se llama algo así como derecha social. Pregunta, con la conducción de Paulina Núñez, si es que gana la elección interna, ¿es viable el Partido Renovación Nacional integrado a un gobierno de José Antonio Kast? Dejo la pregunta planteada porque yo creo que hay que poner puntos suspensivos. Una cosa es que el llamado sector, así se dice, la derecha, gane elecciones, y otra muy distinta es que sea capaz de gobernar. Les decía al comienzo que ya nadie habla de Franco Parisi y del Partido de la Gente. En verdad, los candidatos renunciaron a cualquier intento de negociación con Parisi. El Partido de la Gente tiene 14 diputados y está negociando con otros 4 para formar una bancada de 18 diputados, una bancada que va a ser más grande que la de Renovación Nacional y que podría tener exactamente el mismo tamaño de la UDI. O sea, el poder del Partido de la Gente es enorme y el Partido de la Gente no está negociando. Parisi dijo, cualquiera que sea va a ser un mal gobierno. Si es Kast, el mismo 11 de marzo el candidato opositor va a ser Gabriel Boric y va a partir con toda la parafernalia. Le va a ser muy difícil gobernar y si gana Jara, que es poco probable, va a tener a Kast como principal candidato. Va a estar muy entretenido. En el Parlamento, el único que va a poder apoyar y pasar los proyectos se llama PDG. Lo dijo Franco Parisi. Pamela Giles dijo que a Kast ella le hará la vida imposible si es electo. La impresión es que en el PDG están apoyando el voto nulo o el voto blanco en esta segunda vuelta, pero esto lo van a decidir en las próximas horas en forma oficial. Las cosas en todo caso están revueltas ahí. Algunos dicen además que Pamela Giles podría ser la jefa de la bancada de los diputados del Partido de la Gente. No sé si el dato ha entrado a la computadora del comando de Kast, o sea, si esto lo tienen como insumo.
Y hay algo muy importante. Si Parisi se va de Chile, si vuelve a Estados Unidos, el partido va a quedar en manos de Pamela Giles. Si Parisi decide quedarse en Chile, al no ser parlamentario, deberá luchar contra el liderazgo del día a día en el Congreso que va a ejercer Pamela Giles. O sea, yo diría que el enfrentamiento es inevitable. El exministro de Energía, muy amigo del presidente Gabriel Boric, Gabriel Pardo, se salvó de la acusación constitucional. El segundo capítulo de esa acusación a mí me pareció siempre muy contundente. Saber, por una denuncia de la empresa Transelec, que le habían metido la mano al bolsillo a todos los consumidores chilenos cobrándoles de más, que la empresa había provisionado los dineros para devolver la plata, que esto había sido en octubre del año pasado, que Pardo nada hizo con esta autodenuncia, que la empresa le pidió en enero que por favor le indicara cómo devolver la plata, que nuevamente Pardo nada hizo, que viajó a China y habló con la empresa estatal china dueña de una parte importante de Transelec, que además esa empresa pretende comprar la mayoría de las acciones, o sea, fue a hablar con los futuros dueños mayoritarios, que no sepamos lo que hablaron, que no sabemos a quiénes del gobierno informó, que esto se haya sabido por una investigación periodística, que además Pardo, como argumento de defensa, dijo que no había contado a nadie porque no quería a nosotros, los consumidores, angustiarnos, porque esa fue su torpe defensa. Que lo apoyaron en su defensa Boric, Camila Vallejo, Álvaro Elizalde, Macarena Lobos, Antonio Orellana, en este secreto, en este ocultamiento al cobro irregular a todos nosotros. Que además nos hayan obligado a que con dineros estatales, o sea, de todos nosotros, pese a ser un exfuncionario público, se haya pagado a su abogado con platas públicas. Y pese a todo esto se salvó. La votación fue estrecha, es verdad, 21 contra 21 con respecto a este segundo capítulo. Pero el oficialismo en masa defendió a Pardo. Se abstuvieron, permitiendo el rechazo de la acusación, gente de derecha. Ellos salvaron en realidad a Pardo, Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, Juan Castro, Sebastián Keitel de Bópoli. Votaron en contra, estos otros se habían abstenido, votaron en contra Manuel José Sandón, Carmen Gloria Olivares, Matías Walker de Amarillos. A todos ellos, lo que les indiqué recién no fue suficiente para sancionarlo en forma severa. Y esto demuestra que en la política chilena opera la impunidad. El gobierno, por su parte, obtuvo una gran victoria al aprobarse la ley de presupuesto con los votos de la derecha. ¿Qué pretendía la oposición? Pretendía que se repusiera la glosa republicana, o sea, los fondos de libre disposición para el próximo gobierno. No lo logró. La oposición acusó que, como en años anteriores, había una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos, y que había que recalcular tanto ingresos como gastos. No lo logró. Pretendió que se eliminara no la dieta, sino la asignación de gastos de los expresidentes. No lo logró. Los ingresos totales de por vida de Gabriel Boric desde marzo serían de unos 17 millones de pesos mes a mes. Lo más importante, Kast, y también lo planteaban otros candidatos de la derecha, es que había que bajar drásticamente el gasto público. Usted lo debe haber escuchado muchas veces. ¿Baja en esta ley votada por parlamentarios de derecha el gasto público? No. La victoria del gobierno es total. Hay muchas cosas que no hemos tocado en esta columna porque han pasado muchas cosas, pero para la próxima semana dejaremos todo lo relacionado con la trama bielorrusa. Pero deberemos hablar de lo que está pasando en el Poder Judicial. Hablaremos de las querellas de capítulo contra Ángela Vivanco y del poderoso ex fiscal Manuel Guerra, de los pagos que el conservador de Puente Alto, Sergio Llaver, hacía al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Le depositaba plata a un ministro de Corte de Apelaciones mes a mes. Hablaremos del desafuero pedido en contra de otra ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. De los viajes del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, con abogados litigantes, y él no se inhabilitaba.
hablaremos de Diego Simpertigue. Posiblemente este ministro en una semana más ya esté renunciado. Y debemos hablar del inicio de la investigación en contra de otra jueza de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Y también del comienzo de las investigaciones en contra del ministro de la Corte de Apelaciones, Carlos Faría Pino, Corte de Apelaciones de San Miguel, y del exministro de esa Corte, Luis Sepúlveda Coronado. CIPER contó que ambos votaron en favor de Sergio Llaver para que este abogado obtuviera el cargo de conservador de bienes raíces de Puente Alto. Y Llaver era el 9º en la lista de postulantes, por lo que había 8 opciones mejores para el puesto. Y tras ser seleccionado, ¿qué hizo? Contrató en su equipo de trabajo a la esposa del ministro Sepúlveda y a un hermano del ministro Farías. Llaver está siendo investigado porque además tenía contratado a Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco. O sea, el Poder Judicial está sufriendo una implosión. En esta campaña presidencial, salvo en forma muy superficial, la corrupción ha estado ausente como tema esencial del país. Le cuento algunas informaciones, datos que hemos sabido solo en los últimos días. Hace poco, 7 carabineros fueron formalizados por receptación de vehículos motorizados, además de sustracción de partes de piezas de vehículos y eventual malversación de caudales públicos puestos en su custodia. 7 carabineros fueron formalizados por este caso. 8 personas están formalizadas por asociación criminal, entre ellas 7 funcionarios de la Policía de Investigaciones. Uno de ellos cumplía funciones de inspector y además de un civil. ¿Cuáles son los delitos? Asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos, obstrucción a la investigación. Antes 7 carabineros, ahora 6 PDI. Y costó, y finalmente lo logró. Después de muchos meses, el Consejo de Defensa del Estado, en una de las aristas más importantes del caso Procultura, ingresó una ampliación de la querella dirigiéndose directamente en contra del fundador de la fundación, que es Alberto Larraín, el médico, y la representante legal María Constanza Gómez. Porque recién ahora el Consejo de Defensa del Estado, después de tantos meses, llegó a la conclusión que había una distracción de fondos públicos en Procultura. O sea, muy lento el Consejo de Defensa del Estado. También se supo que un juzgado de garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 12 presuntos integrantes de una banda que se dedicaba al contrabando de cigarrillos en la región de Valparaíso. Ocurre que se incautaron cigarrillos por 3.000 millones de pesos. ¿Cuál es el dato? Que uno de los presos es un funcionario de aduanas. También se inició el juicio en contra del exalcalde de Rancagua, ex militante socialista, Juan Ramón Godoy. Está acusado por el Ministerio Público como autor de cohecho agravado, coima, delito tributario, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos. O sea, lo acusan de robar harta plata. Está pidiendo la Fiscalía en contra de este político, alcalde, exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, la pena de 48 años de cárcel. Y luego que la Corte Suprema emitiera una sentencia confirmando el desafuero del diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto, la Fiscalía Regional de Aysén presentó, ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, una solicitud de audiencia para formalizarlo a él y a otros 3 imputados, Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo y Felipe Klein Vidal, en el marco de una investigación por fraude al fisco en el que tendrían, incluyendo este senador electo, la calidad de autores. El fiscal nacional Ángel Valencia decidió trasladar la investigación conocida como el Papaya Gate desde la Fiscalía Regional de Valparaíso a la de Coquimbo. El caso, que está formalizado desde mayo, incluye delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, delitos tributarios vinculados a hechos ocurridos en La Serena, lo que se traduce en un perjuicio fiscal de 9.000 millones de pesos. Hay 8 personas imputadas, entre ellas la ex intendenta regional Lucía Pinto y el ex administrador regional José Cázares. En el caso Factop, ese caso que se hizo famoso por los audios grabados en la oficina de Luis Hermosilla, hubo una salida amable, súper amable, las que se llaman salidas alternativas,
para el padre de los hermanos Sauer. Él se llama Alberto Sauer, y fue condenado por los delitos de estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil e infracciones al Código Tributario, en una acción que dejó en la calle a muchas personas que él conocía y que le entregaron los ahorros de toda su vida de trabajo. Los dejó en la calle. Alberto Sauer, para la justicia hoy un delincuente, la sacó barata. Solo cumplirá una pena de 3 años bajo remisión condicional, o sea, no irá a la cárcel. Javier Leturia, el expresidente del Consejo para la Transparencia, dijo hace poco en el diario La Segunda: la denuncia, dijo, apunta a una jueza suplente del 28º Juzgado Civil de Santiago y a una presunta red que habría adulterado expedientes y manipulado material probatorio para regularizar camiones ingresados como piezas, armados luego como vehículos de hechizo. Lo más grave, dijo, es que cerca del 95% de estos casos habría recaído siempre en un tribunal, en el mismo. Una coincidencia que es matemáticamente imposible porque este se hace a través de algoritmos. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado con todo esto? Por supuesto, nada. Y esa señora, esa jueza, sigue sentada en el mismo tribunal en este momento. Estos casos son solo el resumen de algunos de los últimos días. Sería bueno que Kast y Jara prometan el mismo empeño que invocan para la seguridad pública, que invoquen el mismo empeño para combatir la corrupción. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Conoce el Mate de Dongfeng y vuelva a sentir la magia de manejar. Desde 13.990.000 pesos en Dongfeng CIDEF y su red de concesionarios.
Dongfeng. Drive your dreams. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología, al alcance de todos. Mage de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati.